Amigos, bienvenidos al tercer programa de Agenda Pendiente. Más del 70% de la superficie terrestre es océano, compuesto por ecosistemas muy diversos que proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos marinos que sustentan la sociedad, la salud y la economía. El 9.61% del océano global está cubierto por áreas marinas protegidas. Existen 16.586 AMP que representan cerca de 35.000 kilómetros cuadrados de superficie total protegida. El océano global tiene áreas dentro de jurisdicción nacional, llamadas aguas nacionales, y áreas en aguas internacionales, denominadas áreas fuera de la jurisdicción nacional. Las AMP creadas representan el 39% del océano global. Las AMP protegidas son todas aquellas zonas definidas dentro del medio marino o contigua al mismo, junto con las aguas que le cubren, incluyendo la flora, fauna, rasgos históricos y culturales asociados, que ha sido reservada por acto legislativo o por otros medios efectivos, incluso la costumbre para que su biodiversidad marina y costera goce de un nivel de protección superior al de su entorno. En el Perú, en los últimos 50 años, dentro del mar peruano, se han establecido la Reserva Nacional Paracas, la de Islas, Islotes, Puntas Guaneras, la de San Fernando, la de Ancón, la dorsal de Nazca, la del mar tropical de Grau, entre otras. Estas áreas marinas protegidas son herramientas legales para conservar su biodiversidad. Su establecimiento oficial es a través de decretos supremos del MINAM con refrendos del PRODUCE, del MINDEF, entre otros, de acuerdo con sus competencias. En este sentido, las AMP emblemáticas del Perú conciben como un activo estratégico por el conjunto de beneficios económicos, sociales y ambientales que ofrecen y por su aporte al desarrollo del sector productivo adecuadamente gestionado. En consecuencia, todos los peruanos tenemos el compromiso de apoyar al logro de las metas de la conservación marina, que el Perú se ha comprometido para el año 2030. En este contexto, el tema de hoy es gobernanza pesquera, áreas marinas protegidas. Amigos, bienvenidos a Agenda Pendiente. Amigos, la Reserva Nacional de Paracas es una de las más representativas a nivel nacional y es una de las áreas naturales protegidas más visitadas, conjuntamente con la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, que comprende una cadena de montañas submarinas volcánicas con hábitats únicos en el mundo, biodiversidad excepcional y especies endémicas. La existencia de ambas reservas nacionales ayudan al Perú a cumplir con las metas globales de la conservación marina. En los últimos meses en nuestro país resulta que los pescadores artesanales, científicos, académicos y organizaciones ambientalistas alzaron su voz a nivel nacional, indicando no a la pesca industrial en la dorsal de Nazca. Sin embargo, se conoce que el decreto supremo de su creación, entre comillas lo digo porque permite la pesca industrial desde superficie hasta 1.000 metros de profundidad. Sus embarcaciones ya operaban ahí antes de creación en esa reserva, de creación. Amigos, en este sentido, asimismo, para el caso de la Reserva Nacional Paracas, existe una demanda de mayor alcance por parte de la Sociedad Nacional de Pesquería, que incluye recientemente una acción popular para anular la Directiva 006-2021 CERNAM, a fin de revertir la prohibición de la pesca industrial en las ANP como esta Reserva Nacional. Frente a estas dos demandas, existen fallos y posiciones opuestas, cuyos procesos actualmente se encuentran en desarrollo. Ante este escenario, Agenda Pendiente, con la finalidad de aportar información, conocimientos y datos que sostienen con evidencias científicas
legales y jurídicas sobre el rol y la importancia de las mencionadas áreas marinas protegidas, ha invitado en esta oportunidad y para este programa a 4 destacados profesionales peruanos. Para hoy se ha invitado al destacado biólogo pesquero Yuri Hooker Mantilla para conversar sobre la biodiversidad y el valor ecológico de la Reserva Natural de Paracas y Dorsal de Nazca, y al ingeniero pesquero Mariano Gutiérrez Torero para que nos ilustre sobre la ordenación pesquera y las áreas marinas protegidas en el Perú. Iniciamos el programa dando la bienvenida a Yuri Hooker, biólogo pesquero, graduado de la Universidad Nacional de Trujillo, investigador del Laboratorio de Biología Marina y curador de la colección de Zoología Acuática de la Universidad Cayetano Heredia. Yuri es especialista en biodiversidad submarina y ecosistemas acuáticos, conservación y áreas marinas protegidas. Ha descubierto numerosas especies nuevas para la ciencia. Yuri tiene más de medio centenar de publicaciones científicas, además ha elaborado artículos de divulgación, capítulos en libros de su autoría sobre el mar. Yuri es director y productor de documentales, fotógrafo, videógrafo de naturaleza, con numerosas obras para la televisión, la web y el cine. En el Perú, un área natural protegida se define como un espacio continental o marino del territorio nacional, reconocido y declarado como tal por el Estado, para conservar la biodiversidad marina y otros valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico. Forman parte del patrimonio nacional y su gestión está a cargo del CERNAM Minan. Se rigen principalmente por la Ley 26834, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que establece su régimen legal, administración y manejo. El Perú protege aproximadamente el 18% de su territorio nacional y sumando más de 29 millones de hectáreas. Las ANP buscan asegurar la continuidad de los procesos ecológicos, proteger las especies en peligro y brindar servicios ecosistémicos, como agua limpia y regulación climática. La legislación peruana divide las ANP en 2 grandes grupos. Estos grupos se dividen según la intensidad del uso de sus recursos en esas áreas. Entonces ahí tenemos las áreas de uso indirecto, o sea, aquellas de protección estricta, que son intangibles, en donde no se permite la extracción de recursos naturales ni modificaciones del ambiente natural. Solo se permite la investigación científica, recreación y turismo en zonas específicas. Acá podemos citar los parques nacionales y los santuarios nacionales. La otra clasificación es las áreas de uso directo, donde permiten el aprovechamiento y extracción de recursos, prioritariamente por las poblaciones locales, bajo planes de manejo aprobados y supervisados. Acá podemos citar las reservas nacionales, las reservas comunales y los llamados bosques de protección. El otro tipificación son según los niveles de administración. Acá podemos citar los de tipo nacional, que son los que integran el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el SINAMPE. Las otras llamadas regional, que son áreas de conservación regional, las ACR, administradas por los gobiernos regionales. En el caso de los privados, áreas de conservación privada, ACP, gestionadas por los propietarios o particulares. Luego de esta pequeña corta introducción, invito, acá está conmigo Yuri. Yuri, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar contigo después de tanto tiempo. Gracias por tu visita acá. Amigos, cuando planeamos hacer este programa para este tema, mapeamos y identificar a la persona más indicada para invitarlos y no quedó más que identificar que era el que tenía que estar con nosotros hoy día era Yuri. Yuri, en este contexto de introducción te hago la siguiente interrogante. ¿Qué actividades actualmente estás desarrollando en el año 2025, por ejemplo? Este año, bueno, he hecho un trabajo un poco de oficina, pero me parece bastante importante, relevante, que es la elaboración del plan maestro de la Reserva del Mar Tropical de Grau, en la cual hemos trabajado junto con el equipo de CERNAM durante varios meses. ¿Qué otras áreas están todavía no exploradas o investigadas para este objetivo?
Bueno, en general, en el Perú se conoce muy poco de aguas profundas, ¿no? Lo que conocemos de aguas profundas ha sido colectado por redes de arrastre, ¿no? Ya. Generalmente buscando recursos pesqueros en aguas Creo que fue un profundas. crucero que estuve contigo Así en el es. Humboldt, ¿no? Sí, Cuéntame esa experiencia. ese fue un crucero que se buscaba la explotación del langostino rojo de profundidad, ¿no? Aliporoides, Aliporoides. de humedades. Así es. Todavía me acuerdo, ¿ah? Sí, entonces, Sí, adelante. ¿no? Entonces, para los taxónomos como yo, para los que nos gusta la biodiversidad, pues además yo también era muy joven en esa época y fue la primera vez que podía ver en vivo estos organismos sumamente extraños que se ven en los libros, en publicaciones, pero nunca los he visto en vivo, ¿no? Claro, y acá recuerdo que tú, Yuri, más nuestra conocida Tina Camella y otros colaboradores, bueno, fueron apoyados y formados también por Norma Quiriquiño, una destacada bióloga, actualmente está en el Perú descansando ya con su jubilación y la visita que tienen muchos colegas. Yo te vi trabajar en ese crucero y vi una cantidad de especies rarísimas que inclusive yo te veía a ti que le ponían números, pues no sé qué especie era y Así es. hay que revisarla. Entonces, tanto Banco de Máncora como la Reserva Nacional de Nazca ¿Verdad? tiene ecosistemas de profundidad. Y esto está demostrado por muchísimas investigaciones que en aguas profundas no hay productividad primaria, no hay algas, no hay fitoplancton. Entonces, todo el alimento viene de superficie. ¿Verdad? Todo lo que vive en superficie, Ya. lo que muere en superficie, todo se va al fondo. Ya. Y por eso que los organismos que viven en aguas profundas son en su mayoría filtradores, porque por ejemplo la gran cantidad de plancton que constantemente se renueva cae como una lluvia que es llamada nieve marina, porque mientras cae se va agregando con bacterias y parece nieve que va cayendo. Y estos organismos filtradores lo capturan en la columna de agua, incluyendo camaroncitos, corales, etc. Hay otros que son sedimentívoros, que se comen esta materia orgánica acumulada en el fondo, ¿no? Por ejemplo, los pepinos de mar, que se comen todo el barro, pero también están los carroñeros. Se muere una ballena en la superficie, esto se va al fondo, y lleva una gran cantidad de energía a este ecosistema, y también depredadores de todos estos animalitos, ¿no? Yo recuerdo, luego de esa exploración con el Humboldt, participé en una exploración, pero biopesquera, ¿no? De una empresa pesquera que quería ver la biodiversidad en superficie, y con arrastre aplicamos nazas, y salió una cantidad de anguilas, inmensas anguilas, ¿no? Congrios, rarísimo para mí verlo, ¿no? Y decían que abajo hay una alta diversidad. Ahora dime, pero también investigando, yo me sorprendí de tener la referencia que hay un banco en Chimbote también, frente a Chimbote, bien alejado. ¿Conoces algo de eso del banco de Chimbote? No lo conozco, pero tenemos una peculiaridad en la costa peruana. De Piura, o sea, Piura y Tumbes, si nosotros nos metemos idealmente a bucear desde la orilla y vamos profundizándonos hasta 2.000, 3.000 metros de profundidad, tenemos vida en todo este ecosistema, a 100 metros, 500 metros, todo está el fondo cubierto de vida, porque son aguas tropicales donde llegan lenguas de la corriente de Humboldt, la corriente de Perú, pero hay otras corrientes que llevan oxígeno a toda esta área. Sin embargo, al sur de Piura tenemos un enorme desierto entre los 80, 100 metros de profundidad hasta unos 500, 600 metros de profundidad. En todo este ambiente no hay prácticamente vida, porque tenemos un mar tan productivo en superficie que todo ese plancton que está muriendo constantemente en grandes volúmenes genera una acumulación de barro orgánico que las bacterias que actúan consumen todo el oxígeno y convierten en todo esto en un ambiente hipóxico o anóxico. Y oscuro. Y oscuro. La oscuridad no es un problema para la vida, pero sí la falta de oxígeno. Por eso que no tenemos pesquerías frente a casi toda la costa peruana a más de 50 metros de profundidad, porque no hay vida en el fondo. En esa profundidad y en esa oscuridad las especies se adaptan, ¿no? O sea, como no tienen visión, entonces desarrollan fotóforos o antenas, ¿no? Para ver la llegada de su predador, ¿no? Son oscuros, bocas grandes para poder coger un alimento y mantenerse, porque es poca también alimentación. Dime,
Entonces tenía pendiente avanzar las investigaciones en el Banco de Máncora, que es muy importante, y también podía revisarse luego lo del Banco de Chimbote, ¿no? Ahora, dime, ¿cuál es, con esa biodiversidad que tenemos y la poca investigación que se ha hecho, que falta mucho por hacer, cuál es el propósito de establecer las áreas marinas protegidas en el Perú? Bueno, tanto en el Perú como en el mundo, el Perú hay que recordar que somos firmantes del Convenio Internacional de Biodiversidad, ¿no? Exacto, sí. Todos los países que han asumido un compromiso con este convenio, que en realidad son la mayoría, tienen también como compromiso el proteger una muestra representativa de cada uno de sus ecosistemas, ¿no? Entonces, inicialmente se tenía la misión de tener el 10% de los mares Exacto. protegidos, luego se ha subido a 20%, y ahora la misión es el 30%, Al ¿no? 30. Por ejemplo, Chile tiene, si no me equivoco, el 45%, Ha pasado. el 45% Sí, de su mar sí, protegido, sí, ¿no? exacto. En el Perú llegamos a 8 en el papel, porque también hay muchas cosas que todavía nos faltan para proteger. Pero estamos en el camino, ¿no? La creación de la Reserva Nacional del Mar Tropical de Grau, que es netamente acuática, y la Reserva de Nazca son las primeras áreas protegidas netamente marinas, porque las que tenemos, como por ejemplo Paracas, San Fernando, Islas Islotes y Punta Guaneras, los objetivos de conservación iniciales son más terrestres, Ya. y el mar que rodea, donde está el alimento de estos animales como las aves guaneras, Claro, los lobos claro. marinos, aparte también está ahí como objetivo el paisaje, ¿no? Entonces, pero aún nos falta mucho en espacio y también en ciertas singularidades ecológicas, ¿no? Ya. Una pregunta básica. Para esto necesitamos recurso humano, necesitamos presupuesto, necesitamos institucionalidad para estas investigaciones. El Así IMARPE es. tiene una pequeña área de biodiversidad con un presupuesto bastante bajo. Y la universidad hace poca investigación. ¿Qué propones tú? ¿Cómo podríamos incentivar para que alguna institución ad hoc, por ejemplo, recuerdo que en México hay el Instituto Nacional de Ecología, que hace todos esos estudios que no lo hace una institución puntual acá? ¿Qué propondrías para el Perú, más o menos, para mejorar este tema? Bueno, uno de los temas es que nuestras instituciones de investigación del Estado sean independientes, Ya. ¿no? Que no estén limitadas de cierta manera por temas productivos, ¿no? Porque Ya. genial que se haga mucha investigación en recursos pesqueros Ya. para poder hacer un buen manejo, pero también se tiene que hacer investigación en el entorno, de dónde vienen estos organismos, para poder, pues, hacer un mantenimiento del ecosistema funcional, ¿no? Ahora, en el caso de las universidades, gran parte de las publicaciones que se hace sobre biodiversidad y sobre muchos aspectos del mar, en realidad vienen de las instituciones educativas de la universidad o de científicos independientes, ¿no? Entonces, gran parte. Entonces, el Instituto del Mar hace su parte, pero también hay investigadores como yo que hacemos investigación, pero el problema es que no hay espacios para concursar a esos fondos, ¿no? Generalmente los fondos que existen son para temas pesqueros, ¿no? Humanos, para temas productivos, acuicultura, pero muy poco para investigación en biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, comentadas de las especies que tengo como nuevas especies, que son 18 especies que hemos descrito. ¿Y a tu nombre hay algunas asignadas? ¿Algún científico ha asignado el nombre o el apellido de Yurico a una especie nueva? Hay 3, pero esas te las comento luego, ¿no? Pero a lo que voy es que tenemos cerca de 100 especies nuevas que las tenemos ahí, pero toma mucho tiempo el poder investigarlas, y así hay varios investigadores que dentro de sus ratos libres, hay un pequeño fondo, van sacando estas especies nuevas, pero tengo especies que están años ahí guardadas, que las miro todos los días, digo, me tengo que dar un tiempo, pero ese es un tema. Pero sin embargo, cada vez que el Perú descubre una nueva especie para la ciencia, salen los periódicos, todo el mundo es muy orgulloso de que tenemos más especies para el Perú, pero no se apoya realmente. Pero no seas tan humilde. Dime las especies que tienen tu nombre o apellido.
Bueno, son 3 especies. Esto también es importante aclararlo, que muchas veces piensan o me preguntan, ¿no? ¿A cuántas especies les has puesto tu nombre? ¿Ya? Y en realidad a ninguna, porque eso no se hace, Ya. ¿no? El nombre de una especie se le da por alguna característica anatómica, por el lugar donde vive, Exacto. etcétera, Sí. ¿no? El color, la forma, Claro. el territorio, el apellido, nombre de esa capital, de ese país o de Así esa es, región. ¿no? O a veces también alguna institución a la que uno le También. quiere dar, pues, Así ¿no? es. Por ejemplo, O a un científico como tú. claro, entonces, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿no? Si yo descubro una nueva raya, ¿Ya? pero sé que ha habido un investigador que por muchos años ha trabajado con rayas, entonces esta raya yo le pongo el nombre de este autor como un Reconocimiento. agradecimiento, Un un reconocimiento reconocimiento de su a labor. su trabajo Claro. de muchos Como el años, ¿no? caso de la raja Belesi, por ejemplo. Claro, de Juan De Juan Vélez, ¿no? Vélez, Que exacto. alguien le da, creo que Así fue es. Norma Quiriquinio, Sí. ¿no? O el pingüino de Humboldt, que todo el Ya, mundo lo conoce, ¿no? ya. Humboldt, cuando estuvo acá, se lleva una piel, lo pone Ujú, en un museo, pero él no la describe. Entonces, luego un investigador describe la especie ujú, y ujú. la nombra, el nombre, pues, de Humboldt, ¿no? Por eso Ya, no es Humboldt, sino Humboldt con una I al final, ya. ¿no? Entonces, las 3 especies que me las han nombrado también son Hooker y al final Hookeri, ¿no? Bien. Entonces, hay una esponja, hay una babosa marina y un coral de aguas frías. Ya. Ujú. Mira, para terminar esta parte, cuando estuvimos preparando este programa, conversé con varios colegas y me dijeron, en el caso de las áreas marinas protegidas, me dijeron, ¿por qué no la franja de las 5 millas se declare como un área marina protegida? Y aumentaría el porcentaje que el Perú tiene que corresponder. Claro. Ahí viene otro tema, ¿no? Que para crear un área natural protegida debe tener ciertas características, no se puede crear en cualquier lugar, ¿no? Ujú. Una de estas características es que tenga pocas amenazas, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos toda la franja y tenemos ahí Chimbote y Paita con Ya, todas sus fábricas, toda la ya, contaminación, ya, entonces esas actividades industriales van en contra de cualquier principio de conservación, ya. ¿no? Entonces siempre se eligen áreas que tengan alta biodiversidad, alta representatividad, pocas amenazas, ¿no? Y alguna facilidad también a veces hasta para la investigación, ¿no? Por Entonces ejemplo, acá los bosques macroalgas, por ejemplo, uh-huh, esa franja de macroalgas, bien, por ejemplo, Paracas tiene una parte ya, de este ecosistema. ya, Islas Islotes y Punta ya, Guaneras ok, claro, también, claro, también las hay. ya, San Fernando también la ya. tiene. Y por ejemplo, en San Juan de Marcona, que es un área de alta abundancia, dentro del polígono de Punta San Juan, que es de Islas Islotes y Ya. Punta Guaneras, también hay. Punta Coles también. ¿No? Punta Coles también hay, Ya, ¿no? ok. Hay otra propuesta que también la vamos a trabajar con la Sociedad Nacional de... Ay, otra vez se me fue. Ya. Eh, ¿Es privada o pública? Privada. ¿Industria? No. La SPDA? Los abogados ambientales. SPDA, SPDA. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Sí, se me Es quería que tú eres mezclar biólogo, no eres con, abogado. se me quería mezclar Ya. con otro nombre y Ya, se me trababa, ok. ¿no? Entonces con ellos también estamos viendo ahorita un proyecto para hacer un área muy grande Ya. donde prácticamente no hay población, no hay pesquería y es una zona relevante donde podría también trabajarse esto. Ok, amigos, como ven, con Yuri tenemos para conversar horas de horas. Alguna vez hemos conversado en las noches de los cruceros. Voy a hacer un par ahorita, una pausa y retornamos, amigos, con Yuri. Gracias. Amigos, retornamos. En el Perú, un área marina protegida es un espacio geográfico marítimo o costero marino delimitado y legalmente establecido para la conservación a largo plazo de su biodiversidad, servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. Estas áreas son gestionadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, MINAM. Se rigen principalmente por la ley de ANP, que permite establecer regímenes de protección para entornos fundamentales y especies en peligro. Al presente, el Perú protege aproximadamente el 8% de su dominio marítimo.
Las categorías de uso, ya lo hemos explicado, pero lo voy a repetir, son el uso indirecto, no se permite extracción de recursos naturales, ahí tenemos los de uso directo, que ahí sí se permite el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, principalmente para beneficio de las comunidades locales y la pesca artesanal. Ahí podemos citar un buen número de reservas nacionales. Como ejemplo, la dorsal de Nazca, la Reserva Nacional Mar Tropical de Grao, la Reserva Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que protege una red, esta principalmente protege una red de 22 islas y 11 puntas a lo largo del litoral peruano. La Reserva Natural de Paracas, que se estableció en 1975, es muy importante y hay que mirarla con mucho detenimiento. En estos momentos, Yuri, después de haber recibido toda esta información de esto público, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia principalmente de estas áreas marinas protegidas en el ámbito marino y marino costero? Bien, casi todas las áreas naturales protegidas con área acuática, marítima que teníamos, todas estaban en la corriente del Perú o corriente de Humboldt, en aguas frías, ¿no? Entonces recién con la dorsal de Nazca, que se tiene en aguas oceánicas, y la Reserva Nacional del Mar Tropical, que engloba parte del mar tropical, pero también hay un sector que está en Isla Foca, que es una zona de transición, una zona de mezcla, y el Banco de Máncora, que es una montaña submarina, ¿no? Entonces, estamos viendo que estamos agarrando varios ambientes diferentes. Ahora, las que están en la corriente del Perú son creadas principalmente para conservar, en el caso, por ejemplo, de Paracas, el paisaje, los lobos marinos, las aves guaneras, ¿no? Y el entorno donde se alimentan estos organismos. La Reserva Nacional de Islas, Islotes y Punta Guaneras, como su nombre lo indica ya más o menos, está orientado a proteger las poblaciones de aves guaneras que generan guano, porque recordemos que el guano ha sido un producto que ha generado muchísimo dinero al país y que continúa aportando ya muy poquito, claro, ¿no? Claro. Pero es importante para ciertas comunidades andinas que siguen utilizando abono orgánico, fertilizante, claro, orgánico, el más sano que puede existir en el planeta, ¿no? Lamentablemente cada vez tenemos menos aves y esto es en consecuencia, por un lado, pequeño, que es los temas ambientales, pero lo más importante es la competencia con las pesquerías, ¿no? ¿Y tú no crees que producto de esa recolección del guano se podía crear como una cosa de un canon o un bono para soportar las investigaciones de área marina protegida a partir de esa explotación del canon El problema es que es muy poco guano, ¿no? Si hubiese cualquier volumen de guano que se pudiese producir, siempre tendría mercado porque tiene un valor altísimo. Pero se produce muy poquito guano porque las aves guaneras que nos quedan son muy pocas en comparación con las que existían antes de que se inicie la pesca industrial de la anchoveta, ¿no? Hay estadísticas, investigaciones a partir de 1920, sobre todo de las empresas que manejan el guano, donde, y también hay una publicación de Jaime Yanque y colaboradores, donde hacen un análisis de cómo es la producción de nutrientes en el mar peruano, cómo esto estaba relacionado antes con la abundancia de aves, pero luego, a pesar de que los nutrientes se mantienen, las poblaciones de aves caen notoriamente. ¿No? Este es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de conservación en la corriente de Humboldt. Antes de estas publicaciones también lo demuestran, que antes de que se inicie la pesca industrial de la anchoveta, en el Perú habían alrededor de 40 millones de aves guaneras, ¿no? Esto es un indicador de la cantidad de anchovetas que hay en el mar, ¿no es cierto? ¿No? Además, Humboldt también hace todo un análisis y él descubre esta relación también de nutrientes y demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la actualidad, bueno, hablemos hasta hace un par de años, solamente nos quedaban unas 3 millones de aves guaneras, ¿no? Y eso es algo que se ha mantenido por décadas, justamente por la pesca industrial. Y se ha agravado con el fenómeno del Niño del 2023 y la gripe aviar.
y se estima que ahora no llegan ni siquiera a 1 millón de aves. Ujú. Entonces, si vemos, quitando este último niño y esta gripe aviar, la pesquería industrial de la anchoveta se ha llevado al 90% de la población de aves guaneras, ¿no? Ya. Entonces, cuando hablamos de conservación de estos animales, también tenemos que pensar en proteger su alimento, ¿no? Y bueno, y hay todo un tema ahí en Ya. Paracas que también es amplio de discutir, ¿no? Ya, a propósito de Paracas, la Reserva Nacional de Paracas fue creada en el 75, mira la cantidad de años, creo que pasaron 30 años y comenzaron a crearse recién las otras recientes, ¿no? 30 años después, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo en ese momento de crear Paracas y qué se ha hecho en Paracas y cómo se encuentra la reserva? Bueno, uno de los principales motivos fue el paisaje y las poblaciones de lobos marinos y de aves guaneras, ¿no? Gracias a esto es que Paracas no ha sido invadido por constructoras, por pueblos y demás, ¿no? Porque está prohibido construir El urbanismo no atacó a él. o sea, llega hasta el bordecito, se han Ya, robado ya. un par de zonas ahí, Ya. ¿no? Hay todo un pleito eterno del Cernam con Ya. estas constructoras, pero se ha logrado que no entren, ¿no? Incluso las poblaciones de pescadores artesanales que están dentro, como Lagunilla, Laguna Grande, Rancherío, se mantienen tal cual hace más de 50 años, ¿no? Que no tienen construcciones de cemento, son construcciones de madera y no se puede construir más porque así lo establece para no romper el paisaje. Pero sin embargo, como ocurre en toda la costa peruana, las poblaciones de lobos marinos y especialmente de aves guaneras sí han disminuido notoriamente por la competencia, por el alimento que es la anchoveta principalmente. Mira, ¿no? en una oportunidad viajé invitado por la cooperación coreana a Corea y yo observé que en estas áreas que estamos conversando ellos tenían una estrategia de fomento, ¿no? ¿Qué significaba eso? Tenían estrategias de hacer repoblamiento. O sea, tenían hatcheries, tenían juveniles y las sembraban, repoblaban, lanzaban, bombardeaban de larvas de peces, crustáceos y les hacían seguimiento y control. Y la otra era, establecían los arrecifes artificiales para recuperar. Esas 3 estrategias que te digo, se podían aplicar en el Perú, aunque ya hay un ejemplo, en Tacna ya hay 25 arrecifes sembrados en Tacna como un piloto pequeño. ¿Qué piensas de esto, lo que te explico? Ya, bueno, el tema en el Perú es que no tenemos ningún parque nacional ni un santuario nacional en el mar. Ya. Todas son reservas nacionales donde se puede pescar solo pesca artesanal, Ya. ¿no? Pero aún así esta pesca es bastante intensa, ¿no? Entonces, cuando se hace estos planes de repoblar con larvas, algo se ha hecho, por ejemplo, con erizo Ya. en Tacoles. Ya. También se tiene que tener un plan de manejo muy bueno para que los mismos pescadores, los mismos pobladores puedan cuidar estos recursos y no desaparezcan, ¿no? Porque de nada sirve estar sembrándolos, igual los van a sacar. La idea es que estos luego sirvan para como reproductores, ¿no? Ahora, el tema de los arrecifes artificiales es también otro tema que lo hemos manejado muchísimo. Se creó una comisión para... Claro, ¿no? en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Claro. Total, que el asunto es que ninguna de nuestros ministerios quiere hacerse cargo de generar la normativa y ponerlo en su tupa, ¿no? Claro. Entonces, pero es sumamente importante, sobre todo en el norte peruano, porque en la costa central, sur, hay bastantes Y las áreas, plataformas, ¿no? Las petroleras. Claro, pero es una adaptación. A lo que voy es que en la parte del mar frío hay abundantes fondos rocosos. Ya. Sin embargo, en el mar tropical, o sea, al norte de Paita, prácticamente ya no hay zonas rocosas, son arrecifes muy pequeñitos. Aún así, este sector tiene más del 70% de toda la biodiversidad del mar peruano, pero no hay suficientes refugios para estos, ¿no? De los pocos fondos rocosos están matados por los arponeros, Claro, los pescadores. Entonces, claro. hay que crear estas zonas, sobre todo dentro de áreas naturales protegidas, para generar los refugios que atraigan a los reproductores y empiecen a resembrar de Claro. vida estable. Mira, es cierto, y mira, una paradoja, con los fondos del canon minero, la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna ha desarrollado un pequeño piloto de sembrar
arrecifes Ahí está. por el sur de Tacna. Yo participé ahí en ese proyecto, ahorita están monitoreando ya, ¿no?, cómo se está repoblando eso, y creo que vamos a mostrar resultados para que sea factible y se desarrolle en todo el país. Creo que ayudaría mucho a la recuperación de los bancos, especialmente naturales, que han sido impactados. Yuri, yo te invito ahora a una pausa y retornamos en unos minutos. Amigos, retornamos en este bloque que vamos a tratar la importancia de las reservas nacionales del Perú. Yuri, verdaderamente en unos minutos nos has hecho transitar por toda tu experiencia de importancia de estas áreas naturales protegidas, puntualmente las áreas marinas protegidas. Una pregunta, Yuri. ¿Cuál es la característica de la Reserva Nacional del sistema, ¿no?, de islas, islotes y puntas guaneras? Su importancia. La importancia es que es un corredor de vida a lo largo de toda la costa peruana de aguas frías, porque las aves guaneras no viven en una sola isla, se van moviendo según donde está la zona de pesca, ¿no? Y además también tienen un espacio restringido para que pongan sus huevos, se reproduzcan. Entonces, si bien ha estado siendo manejada por décadas por lo que ahora es agro rural, habían consideraciones ambientales que no se están tomando. Por ejemplo, que los pingüinos de Humboldt, que es una especie que está muy amenazada, ellos hacen sus nidos en el guano. Entonces, cuando se sacaba el guano, se llevan los nidos con todo. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las acciones es que la zona donde anidan los pingüinos no se tocan, ¿no? Entonces las poblaciones de pingüinos se han ido recuperando bastante rápidamente, ¿no? También hay coordinaciones con los extractores para hacer un buen manejo, no afectar nidos que están activos, etcétera. Entonces ha mejorado bastante, ¿no? Pero como les comentaba antes, el problema más que todo es el alimento de estos animales, ¿no? Ok. En este sistema de islas, islotes y punta guanera, ¿cuál es la isla o el islote que está más al norte y cuál es la que está más al sur del sistema? El que está más al norte es la isla Lobos de Tierra, ¿no?, que es una isla bastante grande, y más al sur no recuerdo cuál. ¿Punta Coles, no es? Claro, como punta, sí. Es el extremo, es la última, claro, ¿no? Sí, estaba pensando en isla, ¿no? Pero claro, Punta Coles es el que está más al sur, ¿no? Ahora, algo que es importante en esta reserva, tanto como Paracas como San Fernando, es que la conservación sea principalmente en el ámbito terrestre. Si bien tienen un polígono acuático alrededor para asegurar el alimento, no hay una visión de biodiversidad subacuática, ¿no? Porque la conservación debe ser integral, pero Perú siempre ha tenido una visión muy productiva, ¿no? Entonces, cuidar el guano, cuidar las especies pesqueras, más no la biodiversidad en general, no las especies endémicas que tenemos, varias especies endémicas, ¿no?, o las especies que están amenazadas, pero que no son de importancia para la pesquería en cuestión de volumen, ¿no? Entonces, estos son conceptos que se deberían de integrar para que funcione como un área marina protegida, ¿no? Entonces, es un área natural protegida con objetivos principalmente terrestres, ¿no? Entonces, ahí hay una deficiencia que creo que sí se tiene que tomar en cuenta. Y ahora, y con referente a la Reserva Nacional de la Dorsal de Nazca, ¿cuál es su principal característica y su principal importancia? Las aguas profundas, las montañas, o las cadenas montañosas submarinas, así como los montes submarinos, porque son cosas diferentes, ¿no? Una montaña es un cerro, o puede ser una cordillera incluso bajo el mar, pero un monte submarino es un tipo de montaña que es un volcán usualmente activo, ¿no?, que tiene características propias también. En el caso de la dorsal de Nazca, es como una cordillera, como tenemos acá la cordillera de los Andes, donde también hay volcanes, hay montes submarinos, ¿no? Entonces, estos lugares, como están aislados a los alrededores, no hay otros lugares parecidos, suelen tener alto endemismo, especies únicas en el lugar, ¿no? Y además, cuando hay actividad volcánica,
Este calor que se produce genera también, que son fuentes hidrotermales, Ya. generan comunidades o un ecosistema en realidad biológico muy único también, que suelen tener especies endémicas solamente de ese lugar y que no existen en ningún otro del mundo. Entonces, cuando se crea la reserva de Nazca, no se cuenta con la tecnología hasta ahora para Perú poder ingresar por sus propios medios a esta profundidad para ver qué es lo que hay y evaluarlo. Pero potencialmente como hábitat se sabe que ahí tenemos cosas muy peculiares, ¿no? Hace poco ha habido un crucero del Smith que ha estado dando la vuelta a Sudamérica, que ha descubierto cosas increíbles. Lamentablemente en el Perú, por un tema político bastante absurdo, es el único país que no ha podido hacer investigación con esta tecnología, que hubiese sido increíble, pero tenemos por lo menos esta área que debe ser protegida, y no solamente el fondo, sino desde la superficie, porque como te comentaba hace un rato, que lo que vive en el fondo depende plenamente de todo el alimento orgánico que viene desde la superficie. Mira, países ribereños como Nueva Zelanda, Australia, Chile mismo, Estados Unidos, y visto en Corea también, en China, hay un concepto de bioprospección, ¿no? Que lo desarrollan tremendamente porque sí están valorando la importancia de su biodiversidad y el uso que tienen. Hay unos bioactivos que se puede utilizar para futuro, para la medicina, creo, ¿no? Claro. Algo así. ¿Qué conoces de este tema? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la industria farmacéutica, casi todos los medicamentos que nos curan ahora, el 99% viene de las plantas, ¿no? Porque el estudio inicial fue botánico, porque hay, o sea, plantas que son venenosas, tóxicas, etcétera, y que pues los antiguos además la han estado utilizando, han dado una orientación para lograr cura de hasta los chamanes lo usan, ¿no? Hasta los chamanes, hasta ahora. Claro, ¿no? hasta ahora, claro. Incluso nosotros que vivimos en un ambiente tan cultural, también siempre tenemos tal o cual plantita que sabemos que funciona. Hay biólogos que tienen su hierbita en su oficina, ¿no? Así es, porque funciona, claro, ¿no? Pero así como las plantas tienen productos bioactivos, hay organismos acuáticos que también los tienen. Por ejemplo, las esponjas, ¿no? Las esponjas son organismos que no se pueden mover, la mayoría son blanditas, que todo el mundo se las podría comer, pero no se la comen porque la mayoría son tóxicas, ¿no? Claro. Entonces se ha descubierto que muchas de estas toxinas tienen también una utilidad para la industria farmacéutica o para otro tipo de industrias. Las anémonas, las babosas marinas, todos esos organismos que tienen toxinas, esas toxinas en dosis pequeñas pueden ser medicamentos. Entonces hay toda una línea de investigación en estos organismos. Pero cuanto más profundo vas, cosas más raras descubres, ¿no? Entonces, se pueden hacer investigaciones, bioprospecciones para obtener estos productos, porque ahora con la tecnología, o sea, si tú descubres una molécula que sirve para algo en un organismo, no tienes que sacar toneladas de estos bichos, ya lo puedes hacer en laboratorio, lo sintetizas y lo replicas, ¿no? Y esas investigaciones sirven para cubrir las investigaciones en biodiversidad, en conservación, que son tan importantes, ¿no? Naveguemos más al norte, nos vamos a la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, que cuando se estaba proponiendo hubo muchos reclamos de pescadores, ¿no? Reclamaban, pero al final se estableció. ¿Cuál es su principal característica y su importancia de esta reserva? Bueno, en realidad, tocando el tema de los pescadores es muy importante. Los pescadores artesanales nunca reclamaron, es más, ellos están convencidísimos que lo que se necesitaba. Este es un proyecto, bueno, yo hice la propuesta de creación de esta área protegida inicialmente, pero en el 2011, ¿no? Recién en el 2004 se llega a concretar. Pero ya desde el 2004 ya estamos trabajando desde la universidad con pescadores, porque desde que hice mi tesis he trabajado en la zona, los pescadores artesanales me conocen en su gran mayoría. Entonces, y ellos lo que querían era que no exista pesca ilegal. Y uno de los principales problemas es la pesca ilegal de arrastre, ¿no? Entonces, conversamos sobre la importancia de la creación de áreas naturales protegidas, que como cuando tú proteges un área y haces solamente pesca selectiva, pesca de baja intensidad, estos lugares se llenan de vida y las pesquerías mejoran y además exportan
alevines, huevos, hacia zonas donde no están protegidas, pero las pesquerías también mejoran. Esto hay N publicaciones que demuestran por todos lados que va entre el 200 al 600% el aumento de la biomasa de peces, ¿no? Todo depende también de qué tanto se pueda o no pescar en el lugar, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre? Que hay gremios muy fuertes de bolicheros o de rastreros que son los que decían, no, nos oponemos, pero eran justamente pues los que hacen pesca ilegal en aguas costeras, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ahora, ya yendo al área protegida. Esta es una de las áreas protegidas más importantes en términos de biodiversidad del mar peruano, porque en las costas del norte de Piura y de Tumbes, o sea, el mar tropical, a pesar que solamente es un litoral de 150 kilómetros, en un litoral de más de 3.000 kilómetros, en ese pequeño litoral, que es el 5% de toda la costa peruana, está más del 70% de todas las especies del Perú, ¿no? Por poner, si existen 100 cangrejos en el Perú, pues 70, 75 de estas especies están en ese pequeño litoral y el resto más al sur. El sur es abundante, pero con pocas especies. El norte es muy biodiverso, muchas especies y mucha abundancia, ¿no? Entonces, a pesar de su biodiversidad, no estaba protegido. Y es un ecosistema que teníamos la obligación de protegerlo. Ahora, Isla Foca está en medio de una zona donde las aguas tropicales se juntan con las aguas frías de la corriente de Humboldt, se mezclan las especies, uno se mete a bucear y hay especies de ambos lugares, pero también hay muchos endemismos, especies principalmente invertebrados que solamente viven ahí, ¿no? Y por último, el sector del Banco de Máncora, que es una montaña submarina, que la cúspide está a 80 metros de profundidad, la gran mayoría está a 200 metros de profundidad, pero hay sectores que llegan a cerca de 2.000 metros de profundidad, ¿no? Entonces, potencialmente también es un área de gran biodiversidad, se conoce en parte de esta diversidad y especies nuevas, muchas, Enrique el Solar describió varias especies de ahí del Banco de Máncora, pero aún es muy poquito lo que se conoce de los fondos rocosos, ¿no? Ok, Yuri, mira, realmente agradecido por tu aporte a este programa, pero quiero reconocer tu valioso trabajo y además que recordar a nuestros amigos de Agenda Pendiente que el Perú tiene 4 regiones y hasta una quinta, creo. Tenemos la selva, la sierra, la selva y el Mar de Grau y la Antártida. Entonces tenemos que un territorio adicional es el territorio marítimo y la Antártida, que hay que estudiarla. Falta mucho por estudiar. Te agradezco por tu aporte en estos más de 30 años, Yuri, y queda pendiente una segunda invitación, y te comprometo ahora para hablar exclusivamente de un proyecto de investigar así a profundidad el Banco de Máncora, que yo sé, porque he estado ahí, sé su gran importancia y quiero comprometerte en una segunda reunión y formular, de repente ayudarte con mi equipo a buscar los fondos para poder realizar esta investigación. Unas palabras de despedida, Yuri, a este programa que te he invitado. Con todo Bien, honor. muchas gracias por este espacio. Son temas que usualmente no hay un espacio donde conversarlo. A veces desde nuestras redes tratamos de dar un poco de información, pero es bueno que quede en registro porque muchas veces la gente pregunta, se busca información y lo que no está escrito en los libros o no está publicado, pues prácticamente a veces no existe, ¿no? Entonces es un espacio bien importante. Y también el hecho de que la universidad en el Perú tiene un valor enorme en el campo de la investigación, pero que igual debe ser repotenciada, especialmente en el campo marino. Solamente una universidad tiene biología marina, varias tienen ingeniería pesquera, un par tienen biología pesquera, pero nos falta aún mucho por conocer de nuestro inmenso y productivo. Ok. Amigos, al inicio de este programa mencionamos que invitamos a 4 notables profesionales peruanos. Ya en este momento ha participado Yuri, en segunda parte va a participar el ingeniero Mariano Gutiérrez. Entonces los invitamos para la segunda parte. Muchas gracias. Gracias, Yuri. Muchas gracias. Amigos, volvemos con el programa dándole la bienvenida al ingeniero Mariano Gutiérrez, que está acá presente, ingeniero pesquero con maestría en Ciencia del Mar y doctorado en Ciencia con mención en Acuicultura. Mariano ha sido director general de investigación pesquera
director de tecnología de detección en el Instituto del Mar del Perú, IMARPE. También ha sido jefe de investigación pesquera de la empresa tecnológica de alimentos S.A. TASA y oficial del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo del proyecto Fondo Mundial Ambiental del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt. Nuestro invitado ha sido también consultor para la NOAA, PNUD, Oceana EIA y el Ministerio de la Producción, entre otros. Actualmente es director científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola, gerente técnico de Agrooceánica Consultores y profesor investigador de acústica submarina en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Mariano ha sido delegado peruano ante Camalar, SCOR, SCAR, AICES, APEC, OROP del Pacífico Sur, así como coordinador científico de 2 campañas peruanas en la región antártica. Mariano ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas, técnicas y es integrante de la unidad de investigación del IRD sobre ecosistemas marinos explotados, del grupo de trabajo sobre acústica pesquera de AICES y presidente del grupo de trabajo de monitoreo del hábitat del Pacífico Sur. Mariano, gracias por estar presente con nosotros. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Ok, mira, el programa de hoy día versa sobre la gobernanza pesquera y las áreas marinas protegidas. En la primera parte, nosotros, el biólogo pesquero Yuri Hooker, que nos ha detallado ampliamente sobre las características, las denominaciones de tipo, denominaciones que tiene las AMP, la legislación que se ha dado en el Perú, ha destacado de la importancia y el rol que tienen las AMP en el Perú. En esta oportunidad vamos a tener 2 subtemas. El primero es la ordenación pesquera y las áreas marinas protegidas y el segundo es la pesca en el ámbito de estas áreas marinas protegidas. Mariano, ¿cómo estás? Bien, gracias, Raúl. Un gusto estar aquí contigo para tratar este tema tan relevante en los últimos días. Sí, cuando estamos diseñando este tercer programa, comenzamos a mapear los diferentes autores sobre estos temas de la pesca, de la conservación, de la utilización de los recursos, de la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad pesquera. Entonces, al mapeo comenzamos a identificar y encontramos que este tema debería ser, como debería ser, tendría que estar acá con nosotros Mariano. Habiendo revisado tu CV y tu tremenda experiencia, creo que ha sido oportuno traerte hoy día para entrevistarte esos temas importantes, Mariano. Muchas gracias, Raúl. Efectivamente, el tema de gobernanza en áreas marinas protegidas no se inicia con la ley de áreas naturales protegidas, es anterior. La primera área protegida, después de la reserva de Paracas, por supuesto, es la creación de la zona de 5 millas. El entonces Ministerio de la Producción en 1992 crea esta zona de protección que sin embargo no se le considera dentro del porcentaje de áreas naturales protegidas que en este momento es de alrededor de 8%. Entonces se está contabilizando solo aquello que está bajo el control de CERNAM y no otras maneras de protección. Yo quiero recordar que a partir de la Cumbre de Río se asumen ciertos compromisos internacionales, entre ellos, y en el marco de la Convención de Diversidad Biológica, se acordó que para el año 2020 todos los países ribereños iban a tener 10% de su área marina bajo alguna forma de protección, no necesariamente protección estricta, sino alguna manera de protección. Entonces, siendo así, la zona de 5 millas e incluso la zona de 10 millas, porque la pesca industrial no está prohibida en las primeras 5 millas, y la pesca industrial de consumo humano directo está prohibida dentro de las 10 millas. Eso debería tomarse en cuenta como una de las formas de conservación. Y pueden haber otras más. Claro. Y quiero recordar, mencionaste que en el 92 se reglamentó sobre las 5 millas. Yo quiero recordar, un autor principal de esa definición fue el ingeniero que estaba actualmente trabajando en Produce, Jaime Sobero, me comentamos, de que esto nace, imagínate, tremenda visión del pescador artesanal que hace 33 años pensó en proteger esas 5 millas, ¿no? Y se firmó el año 1992, me acuerdo que me contaba Jaime, de que fueron a Palacio y le mostraron al presidente de entonces, Fujimori, y le pidieron 7 millas. Entonces, en tanta discusión en la sala de reunión del presidente, dijeron que sean 5. Entonces, de ahí ya se ha protegido, y creo que es obvio que ya se está protegiendo, se está conservando, y debería ser incluido en ese porcentaje. Claro, porque son otras formas de conservación que no solamente son las que están bajo la ley de áreas naturales protegidas. Sí.
Y ahora el compromiso ya no es 10%, ha crecido a 30%. ¿De dónde vamos a sacar ese 30% si es que no establecemos otras medidas de conservación que no tengan que ser protección estricta, como están reclamando algunos ecólogos, digamos, que se van al extremo, ¿no? De no reconocer que el Perú es un país pesquero y que necesitamos esa fuente de economía y de empleo para nuestra sociedad? Alguien me decía en un momento de que hay algunos países ribereños que tienen una visión geopolítica de usar su mar territorial costero para el turismo, ¿no? No son pesqueros, nosotros somos pesqueros, claro, de mucha tradición. Y si ha habido actividades previas a estas definiciones, ¿no? Porque se ha hecho historia ya de la pesca, ¿no? Y hemos sido, lo comentaba el entrevistado del primer programa, de que hemos sido el primer productor pesquero, ahora estamos segundo, pero vamos a mejorar. Pero creo que esa necesidad, como tú lo planteas, de manejar bien gestionar bien esta área marina protegida. Por eso te conduzco a la pregunta a cómo ha transitado la ordenación pesquera tradicional hacia el enfoque ecosistémico pesquero en el Perú. Bueno, en el Perú nosotros hemos pasado de tener medidas obligatorias, como por ejemplo la ley que protege a la fauna marina. Está prohibido cazar una tortuga, cazar un delfín, te vas a la cárcel si te descubren. Claro. Pero te encuentras con que hay muy poca gente detenida por ese delito y ocurre, ocurre en todo el litoral y está prohibido el uso de dinamita, ¿no? Entonces está faltando fuerza en el control de la vigilancia. Y al mismo tiempo hay otras medidas de carácter voluntario, como por ejemplo las empresas pesqueras todas están agrupadas alrededor de un programa que se llama Salvamares, por las cuales se registran todas las interacciones con fauna marina. Es decir, es inevitable. Accidentalmente en un lance de pesca puede caer una tortuga, un delfín, o un ave, o varias aves, o muchas aves. Entonces este programa tiene por finalidad liberarlos de modo seguro. Y llevar un registro de esas interacciones y de las liberaciones, con fotografía y todo. Ningún país en el mundo tiene eso. Ninguna pesquería en el mundo ha desarrollado un sistema así. Sí, en mi transcurrir profesional yo me he embarcado en embarcaciones diversas, calados, y he visto que hay un mensaje, ¿verdad? Lo que han hecho Salvamares, hay pescadores que lo han sensibilizado y están haciendo esta práctica sin que ellos hayan participado en el programa, ya están practicándolo, ¿no? Inclusive en los cruceros que hacemos nosotros, ¿no? Igualmente devolvemos cuando cae a veces una tortuga en una investigación científica, tranquilamente, ¿no? Dime, ¿cómo lo ves tú el enfoque ecosistémico en el Perú? El manejo ecosistémico, en pocas palabras, significa desarrollar actividades económicas de tal manera que no afecten más allá de límites permisibles, digamos, los diversos nichos ecológicos en los cuales se desenvuelve. Yo creo que en ese sentido tenemos muy buen progreso en el país, por lo menos desde el lado del segmento industrial. Evidentemente estamos logrando proteger la fauna marina, que es la más, digamos, la más afectada por la actividad pesquera. Nos falta avanzar con el mismo enfoque hacia el lado artesanal, al segmento artesanal. Esa sensibilización que tú mencionaste, hay que trasladarla al sector artesanal. Hay que empoderarlos tal como se hizo con el sector industrial. Y cuando lo logremos, podremos decir que tenemos un manejo ecosistémico implementado. Actualmente está en curso la segunda parte de este proyecto y esperemos que se logren las metas, que es lograr actividades económicas sostenibles y que eliminen los problemas que fueron identificados en la primera fase, uno de los cuales era una alta incidencia de captura incidental y descartes. Eso es una meta del proyecto y yo creo que se está en buen camino, pero como digo, falta extenderlo al sector artesanal. ¿Y cuáles serían las estrategias comunicacionales para que el pescador conozca bien estos esfuerzos? Bueno, actualmente las estrategias de comunicación en el sector industrial son intensas, probablemente no son de conocimiento del público, pero son permanentes. Las capacitaciones al personal embarcado es permanente y no solamente abarca el cuidado de la fauna marina, abarca también el no arrojar basura al mar, no arrojar residuos combustibles al mar, ¿no es cierto? Recoger todos los residuos de máquinas a bordo y disponer de ellos correctamente. Entonces, si se trata de eso, falta más difusión hacia el público, ¿no es cierto?, en general. Pero reitero, el nicho, el segmento donde hay que trabajar mucho todavía es el segmento artesanal. Ya,
Y si especificamos lo siguiente, de actividades extractivas en el ámbito de la Reserva Natural Nacional de Paracas y en el ámbito de la Reserva de la Dorsal de Nazca, ¿cómo me puedes enfocar ese tema? Ya, nosotros en el Instituto Humboldt hemos hecho un estudio sobre cómo está la reserva, ¿no? Cómo están las poblaciones. Los objetos de conservación de la reserva son las aves, los mamíferos, los lobos, ¿no es cierto? Entonces hemos hecho un estudio y hemos encontrado que las poblaciones están en condición estable. Es decir, la pesca industrial no las ha afectado. La zonificación horizontal que se impuso en Paracas, que es de las primeras 5 millas, funcionó, ¿no? Entonces, me parece que se exagera cuando se dice que la pesca industrial en el borde donde Cernam permitía la pesca de anchoveta y ya no, la pesca industrial de anchoveta ya no, pero sí permite la pesca industrial de jurel y caballa, cosa rarísima. Usa el mismo instrumento, el mismo el mismo barco, en fin. Es algo raro, pero lo que hemos encontrado en este libro, que ya está disponible para el público, que es gratuito, está en versión digital, es que no hemos encontrado una afectación a la fauna marina, que está bien, que de acuerdo a los censos del IMARPE permanecen las poblaciones en buen estado, y donde sí vemos que hay problemas es en la pesca artesanal, ¿no? Hay una disminución continua de las capturas de la pesca artesanal en la zona, y pasan casos como, por ejemplo, Concha de Abanico en la Bahía Independencia. Ahí nunca ha habido un barco industrial, y resulta que no se encuentra Concha de Abanico. Y sabemos bien, Raúl, tú conoces bien que siempre que hay un fenómeno del Niño, en Bahía Independencia hay un boom de concha de abanico. Al año siguiente, el año 2024, que después del último Niño fuerte, no encontraron concha de abanico. Entonces, eso lo que indica es que hay una sobreexplotación. Y no es el único problema que el libro describe. El libro describe el uso continuo de dinamita y usos y métodos de pesca prohibidos. Y no solamente en ese ámbito, ¿eh? Eso se replica a nivel de la costa peruana, ¿no? La costa es lo mismo. ¿Cierto? Pero ya que hablamos de la reserva de Paracas, eso ocurre en la reserva de Paracas, a pesar que supuestamente está protegido por Cernam. Pero Cernam es una institución que hay que fortalecer, que hay que darle más presupuesto para que pueda estar 24/7 en la zona, ¿no? Y no solamente de 8 a 5. ¿No? Que es lo que hace actualmente. Y el papel de levantar evidencias científicas en las áreas naturales protegidas o áreas marinas protegidas, ¿cómo lo está conduciendo el Cernam? Bueno, el Cernam no tiene personal suficiente para hacer eso, lamentablemente. Es una entidad que necesita un respaldo financiero mayor, o merece, lo necesitamos. El Perú se merece tener un Cernam fuerte, como necesita tener un IMARPE más fuerte. De tal manera que la labor de recolección de datos de calidad científica está en manos del IMARPE, no está en manos de Cernam. Y además a eso contribuyen mucho las embarcaciones industriales que colectan esta información que ha sido colectada bajo un acompañamiento del IMARPE y otras ONGs. Entonces yo creo que sí es información de calidad, que sí se le puede usar para establecer cuál es la salud de esas poblaciones, ¿no? Y ojalá, reitero, extender esto a todos. En la ley de creación del decreto supremo que crea la área natural nacional de Paracas, ya hay una definición de la actividad, cómo la actividad pesquera debería realizarse, ¿no? A tener una profundidad determinada, un área determinada dentro en el ámbito de la reserva. Claro, según la ley de áreas naturales protegidas, las reservas del ámbito marítimo tienen que pueden tener zonas de protección estricta, pero tienen también zonas de uso directo, de aprovechamiento directo, que en el caso de Paracas era la zona por fuera de las 5 millas, muy lejos de las colonias de mamíferos y de aves. Entonces, el año 2020, el Cernam, creo yo, con un sesgo ideológico, cierra la pesquería industrial de anchoveta en esa zona, pero permite la pesca industrial de jurel y caballa, ¿no? Me suena rarísimo. Entonces, sin haber un fundamento, si el Cernam hubiera podido demostrar que ha habido una afectación sobre los objetos de conservación, sin duda alguna que todo el mundo respaldaría que se disminuya, que se cierre la pesca. Pero la verdad es que no ha expuesto esas evidencias. Esas evidencias las tenemos nosotros en el libro. Claro, porque muchas personas, pescadores, hasta estudiantes, piensan de que en un área natural, una reserva, per se es conservación. No, hay forma de decir, oye, ¿tienes uso directo o tienes uso indirecto? ¿No? Creo que eso lo podías... Exactamente, hay zonas de uso directo y hay zonas de uso indirecto, pero todo tiene que estar justificado. Y en este caso, la zona de uso directo que permitía la pesca de anchoveta industrial ya no lo es, pero
como digo, sin el debido sustento y yendo contra la ley. Yendo contra la ley, porque es una norma de menor rango de CERNAM la que ha establecido esa prohibición, que en este momento está en el Poder Judicial, ellos decidirán y habrá que acatar lo que decidan. Y en el ámbito de la dorsal de Nazca. Bueno, en la dorsal de Nazca se adoptó otro criterio, ¿no? En la zona de Paracas se adoptó una zonificación horizontal y en la dorsal de Nazca se adoptó una zonificación vertical. Ya. ¿No es cierto?, dentro de los primeros 1000 metros, porque imagínate, hay gente que dice, no se debe permitir la pesca industrial en la zona de Nazca, pero los jureles que se pescan dentro de los primeros 100 metros, cuando mucho, ¿tienen alguna interacción ecológica con los recursos de profundidad? Claro. No, a esa profundidad las interacciones son horizontales, sí, no son verticales. Claro. Entonces no hay razón para ponernos un cuchillo en el cuello, ¿no?, y cortarnos una fuente de alimento, principalmente la pesca artesanal. Ahí opera principalmente la pesca artesanal. Entonces eso no tiene sentido. Me parece que son posiciones extremistas, ideológicas, ¿no?, en contra de la pesca. Yo he escuchado por ahí que dicen que hay que prohibir la pesca industrial porque así van a haber más lobos, más aves, más turismo, va a haber guano, ¿no?, como si el guano no se fuera a explotar. El guano, si acaso hay que explotarlo, ¿no? Entonces no se entienden la lógica detrás de esas ideas. Mira, te escucho con una pasión y enfrentas estos temas porque realmente tú has nacido en Huacho, sí, claro, tienes frente al mar. Yo nací en Paramonga, frente al mar. Tú eres ingeniero pesquero, soy ingeniero pesquero, y nos apasionan estos temas, ¿no? Y la idea es de transmitir pues la información correcta y que llegue a los usuarios correctamente, ¿no? Porque por eso este espacio es ¿no? Por eso traemos a expertos como tú para que nos expliquen bien estos temas. Dime, en los últimos días han levantado la voz muchos pescadores, muchos ambientalistas, ¿no?, o científicos, desdeñando el tema de la actividad pesquera en estas áreas. La SNP también creo ha hecho todo un proceso, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, es lo que manifiesto, ¿no?, que nosotros somos un país pesquero y hay normas y regulaciones que protegen a la fauna marina, que son lo que más preocupa, los objetos de conservación ya mencionados, y que para eso existen las 5 millas, para eso existe la zonificación horizontal, para eso existe la zonificación vertical, para eso están las leyes que sancionan la caza de fauna protegida. Entonces, medidas hay, tal vez lo que nos está faltando es cumplimiento, ¿no? Y actualmente la flota industrial, opere donde opere, colecta información de calidad científica para universidades, para el IMARPE, para quien quiera necesitar hacer algún tipo de estudio. Entonces, somos un país pesquero, lo vamos a hacer ojalá que siempre, pero todo puede hacerse de modo armónico. Para eso están las regulaciones. Entonces, insistiendo con el ejemplo de Nazca, ¿qué relación tiene lo que se pesca arriba con lo que está a miles de metros de profundidad? Porque, por ejemplo, en una actividad pesquera que usan espinel de profundidad, por ejemplo. Ya, claro, ahí sí hay que tener cuidado, de no operar debajo de los 1000 metros, ¿no? En Perú, la única pesca de esa profundidad en el Perú es la de pesca de bacalao de profundidad, sí, que usan espineles que llegan a 800 metros, sí, no van más allá de 1000 metros. El CERNAM sí tendría derecho en pedir que se verifique que eso no se vaya más allá de esa profundidad, pero no más. Es decir, pretender no pescar porque a mí se me ocurre que no debe pescarse porque yo soy un conservacionista ultranza, no tiene sentido. Además, en el caso del bacalao de profundidad, reitero, la única especie que se pesca a cierta profundidad tiene una cuota anual de 160 toneladas. Sí. Es nada. Comparativamente al país sureño donde llega a 2.000 toneladas. Claro, ¿no? en Pacífico Sur se pescan 13.000 toneladas al año. Nosotros pescamos 160 y a veces ni llegamos. Exacto. Dime, más allá en otra área natural protegida que es en la zona norte, Tropical Grau, ¿no? No, ahí no veo problemas, como tampoco hay problema alguno ni conflicto en el caso de Reserva de San Fernando, porque su límite es las 5 millas. Entonces ahí todo el mundo está de acuerdo en que no hay que entrar. Lo que sí nos falta a nosotros es crecer en áreas naturales protegidas, es decir, tenemos 17 cañones submarinos, tenemos montes submarinos, que se puede crear una red de montes submarinos y cañones submarinos, y con eso podamos avanzar y ojalá llegar al 30%, que es el acuerdo no vinculante, pero es un acuerdo. Tienes toda la razón, porque en esas montañas submarinas son especies muy sensibles, mucho más sensibles, ¿no?
Son Claro, poblaciones muy sensibles. Muy que sensibles, son longevas, exactamente. tienen una fecundidad muy tardía. Así es. Y hay que protegerlas, hay que cuidarlas, ¿no? Entonces ahí tenemos una posibilidad de crear, incrementar nuestro porcentaje de áreas protegidas, por ejemplo, aplicando a la zonificación vertical, que ningún daño le va a hacer a los Sí, como tú dices, establecer una red de teleconexión entre esos, ¿no? Ya, dime, en los últimos años, el conocimiento de mayor información sobre estas diferentes áreas marinas, ¿se mantiene igual o ha incrementado el conocimiento científico? No, lamentablemente no. Y otra vez debo decir que Cernam necesita más recursos, el IMARPE necesita más recursos. Tenemos en el país un solo barco con la capacidad de hacer investigación de alta profundidad en la reserva de Nazca, que es el BAP Carrasco, que es muy caro de operar, pero que tiene todo, ¿no? Entonces, no vamos a poder saber a ciencia cierta qué hay en esos fondos si es que no podemos mover ese barco. Entonces, ahí viene el problema del fortalecimiento del Cernam, del IMARPE, también de la Dirección de Hidrografía, que es el propietario del barco. Y para terminar, el libro, bueno, la publicación que mencionas, que es el diagnóstico ambiental de la Reserva Nacional de Paracas. Ambiental pesquero. Ambiental pesquero. ¿Qué otra información adicional nos puedes brindar para terminar nuestra conversación? Bueno, aparte de eso, el año pasado con un grupo de colegas publicamos un libro sobre la pesca en el Perú y sobre, en cierto modo, parafarseando el nombre de este programa, la agenda pendiente, ¿no? Este libro identifica o pretende identificar los problemas y las claves para destrabar, ¿no es cierto?, el desarrollo del sector, ¿no? Llámese el fortalecimiento del Fondepes, de Sanipes y muchas otras cosas más que están ahí. El problema del consumo humano de anchoveta está trabado porque la ley no permite que un barco industrial utilice su anchoveta refrigerada para abastecer a los mercados. Ok, solamente finalmente agradecerte, pero que nos diga dónde puede nuestros oyentes encontrar esa última publicación que ha hecho el Instituto. Ya, en nuestra página web, www.ihma.org.pe. Al entrar a la página web ve varias pestañas, hay una de publicaciones y al entrar ahí hay una que dice Instituto Humboldt, le entran ahí y ahí están todas las publicaciones que hemos... Invitamos a nuestra audiencia a revisar esta publicación. Yo ya la revisé, por si acaso, ya la miré, la he bajado, la tengo impresa. Hay mucha información, mucha colecta de información, un análisis bastante profundo y hay conclusiones bien interesantes. Y hay propuestas, ¿no? Como preguntas claves, cosas claves que tiene que hacerse, como dice el programa, lo que está pendiente de hacer. Mariano, nuevamente agradecerte. A ti, Raúl, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos invitarte en otra oportunidad. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Así llegamos al final de este tercer episodio de Agenda Pendiente, Gobernanza Pesquera, Áreas Marinas Protegidas. Gracias por acompañarnos en este podcast que marca un espacio de diálogo y aprendizaje. Queremos que esta agenda se construya junto a ustedes, con sus voces, experiencias y propuestas. Por eso los invitamos a compartir este episodio y seguirnos en nuestras redes sociales, porque ustedes son parte activa de esta comunidad. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok. No olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de alerta para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Cada episodio contará con invitados nacionales e internacionales, todos los domingos a las 7 de la noche. No se pierdan nada. Nos despedimos por hoy, pero lo que está pendiente lo vamos a construir juntos. Hasta el próximo episodio.